¿Eres de los que piensa que el ardor ya se me pasará? Error fatal. Hoy haremos un viaje a las entrañas de la gastritis, ese dragón silencioso que carcome tu estómago y tu paz. Prometo que en 5 minutos sabrás fácilmente si la tienes y cómo darle su merecido a la culpable. Soy el doctor San Román y este es tu canal, Vivir Feliz. Señales de auxilio. Tengo gastritis crónica. Si has presentado 2 o más de estos síntomas por más de 4 semanas, eres candidato. Dolor punzante o sensación de presión que te quema en lo que le llamamos la boca del estómago. Náuseas o sensación de plenitud precoz. Te llenas de tan solo comer un par de galletas. Sientes tu estómago inflado. Mucha atención. Pequeños y frecuentes eructos que te dan un alivio que tan solo dura unos segundos antes del siguiente eructo. Pérdida de apetito o pérdida de peso no intencionada. En casos severos, anemia por déficit de hierro o vitamina B12. Vómitos de color negro o heces fecales negras con sangre digerida. Esto no es indigestión, es un SOS escrito con ácido clorhídrico. El 25% de los casos son silenciosos hasta que hay un daño severo. El culpable, o mejor dicho, la culpable, entre el 80 y 90% de los casos se debe a Helicobacter pylori. Esta bacteria vive en humanos desde hace 60.000 años. Sobrevive cómodamente en el ácido clorhídrico de nuestro estómago, cazando a la bacteria. Confirma o descarta fácilmente y sin dolor si la bacteria está habitando en tu estómago. Test de aliento. Sopla en una bolsa tras beber jugo con urea marcada, también conocido como prueba de la ureasa. Examen de heces. Sí, revisan tu popó para detectar antígenos del bicho. Endoscopía. Este estudio está reservado solo para cuando hay banderas rojas, como sangre en heces, anemia, pérdida de peso, fatiga, etc. Si tienes al menos 2 síntomas, comenta: yo acuso al H. pylori. Luego pide a tu médico que te envíe una prueba de laboratorio. ¿Eres cómplice? Principales factores de riesgo: haber tomado en algún momento agua no potable. El H. pylori viaja en agua no potable. Es importante entender que las manifestaciones de haber adquirido la bacteria en la infancia podrían tardarse años, hasta cuando le sumemos estrés, tabaco, alcohol, medicamentos antiinflamatorios y otras sustancias que agreden nuestro estómago. Otro factor de riesgo importante es contacto con la saliva de una persona infectada, de manera directa como en un beso o a través de utensilios como una cuchara, como cuando una persona infectada comparte su comida con la misma cuchara sin lavar. Derrumbando mitos que complican la situación. La leche cura. Falso. Alivia por tan solo 20 minutos. Luego sube la acidez. Es hereditario. Falso. Lo único que se hereda es la vulnerabilidad, no la bacteria. Es solo estrés. Falso. El estrés agrava, pero no causa gastritis crónica. Cazando al bicho. Tratamiento. Cuando las personas son diagnosticadas con H. pylori, normalmente son presa del pánico y la ansiedad. La combinación de saberse enfermo con saber que se tiene un bicho alojado en el estómago es impactante. Te tengo muy buenas noticias. Siente la tranquilidad de que existen diferentes opciones de antibióticos para la erradicación de la bacteria, a lo que se le agrega un medicamento que reduce la producción de ácido gástrico y facilita la cicatrización de la mucosa gástrica, la capa que protege la pared de tu estómago. Debes tomar el tratamiento con apego estricto a las indicaciones médicas, sin saltar u olvidar tu dosis. ¿Por qué? Porque las bacterias que estaban en proceso de morir pueden tomar un segundo aire y aprender cómo defenderse de esos antibióticos. Y los antibióticos perderían la capacidad de combatir esas bacterias, teniendo como resultado que el bicho se transforme en un super bicho. El mal camino. Consecuencias de no atenderse: úlceras sangrantes, vómito como café molido o heces negras como alquitrán. Esto es una evidencia de sangre digerida. La pérdida de sangre nos conduce a desarrollar anemia. Cáncer gástrico. El H. pylori causa el 78% de los casos de cáncer gástrico, de acuerdo a la OMS. Muchos viven años diciendo: ya se me pasará, ignorando que su estómago se autodestruye en silencio. No normalicemos una enfermedad fácilmente curable. El dolor nunca es normal. Conclusión: la principal vía para adquirir la bacteria
es tomar agua no potable o tener contacto con la saliva de personas infectadas. Para salvar vidas, no tienes que ser personal del sector salud. Puedes hacerlo con tan solo compartir este video. Ahora imagina lo que descubriremos en el próximo video. Si no te lo quieres perder, suscríbete. Te tomará mucho, pero mucho menos del que me tomó preparar este video para ti. Se despide tu fan número 1, el Dr. San Román, y vive feliz.